Servicio Cívico de Información, un proyecto de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Cordial saludo para todos. En el día de hoy vamos a hablar de Bucaramanga, de sus parques y de sus quintas. Es que Bucaramanga, siendo tierra de cultivo de los gironeses, existieron muchas haciendas con señoriales quintas. En lo alto de lo que se denominó en una época la Curva del Diablo, en la salida hacia el mar, existió una quinta que hasta la década de los años 60 del siglo pasado dio abrigo al prostíbulo El Caney. Después fue motel y finalmente taller de mecánica de tractomulas. Hoy el sitio es parte del trazado de la futura doble calzada que, como el templo de San Laureano, es la eterna construcción, porque cuántos años llevamos sin doble calzada que baje hasta el río Suratá. Al inicio del descenso de la Virgen, sitio que siempre se ha llamado así, a la salida de Matanza, donde se divide por la carrera 15 se va a Río Negro y a la derecha se va hacia Matanza. En la hoy carrera 15 estaba la quinta Larsen, que en febrero de 1943 fue adquirida por el municipio para dar al servicio al actual Asilo San Rafael de Ancianos. En la carrera 15, con calle 10ª, existió la Quinta Serrano, donde después, con el correr de los años, se fundó el Liceo Niño Jesús de Praga de las Belemitas, que hoy en día simplemente lo conocemos como el Colegio de las Belemitas. La Quinta Estrella tal vez fue la primera quinta que existió en el borde de la Escarpa al occidente y que hoy lleva su nombre el sector. Por los lados del antiguo Hospital González Valencia estaba la Quinta Dania de Christian Clausen, sector de 4 hectáreas, propiedad de Hortensia Gómez, viuda de Villamizar y de Luis B. Cruz, que la vendieron en 1951 a la beneficencia municipal. La quinta o la casa de Don David, que nosotros conocemos como la Casa del Diablo, en la actual cabecera del Llano. A la salida de Cúcuta estaba también la Quinta Nigrinis. En el sector llamado Envigado, hoy barrio San Miguel y parte de la Concordia, estaba la Quinta Trevert de Hermann Trevert, donante del terreno para la plaza de mercado de la Concordia, inaugurada el 21 de enero de 1907. La Quinta Hansen es hoy día el Museo Casa de Bolívar. En el extremo noroccidental de la ciudad, en sus inicios, existió la Plaza de Waterloo, nombre totalmente desconocido para el bumangués de hoy, que por decreto en 1910 se ordenó llamar Plaza de Santander. Hoy se le llama Parque Antonia Santos. En la parte alta de la villa existió la Hacienda Belén, llamada así por una pequeña imagen de la Virgen de Belén encontrada refundida durante una reforma de una casa del sector. Luego llamada Plaza Belén, hoy Parque Santander, que fue construido por acuerdo municipal de abril de 1914 sobre terrenos comprados a la iglesia en 1912, dejando un frente de 10 metros de ancho y largo para el atrio de la iglesia, que es el que le da la curva a la calle 36 en ese sector. Eso explica
que no vayan recta la vía. El Parque Benjamín Herrera estaba frente al edificio de los Correos en la carrera 15 con la hoy calle 36, cuando no existía la calle 36 de la carrera 15 hacia abajo. En agosto de 1940, el presidente de la República inauguró el busto al prócer liberal. Ese parque desapareció para hacer la prolongación de la avenida 36 hasta el Parque García Rovira. Oficialmente se restituyó el Parque Olaya Herrera o Benjamín Herrera en la carrera 27 entre calles 50 y 51. Aunque la gente conoce el sitio como el Parque Turbay, inaugurado en 17 de diciembre de 1950. La verdad es que el Triángulo Oriental, así se llama Parque Turbay, y el Triángulo Occidental, o sea, de la carrera 27 hacia abajo, es el Parque Benjamín Herrera. Ahí está el busto que en 1940 se inauguró al frente de la Casa de los Correos en la calle 36 con carrera 15. El Parque García Rovira fue el primero que se tuvo en la ciudad, que fue proyectado en 1886. ¿Ya? Fue construido en terrenos donados por dos particulares. Se donaron los terrenos en 1888. Para los que hablan de la fundación de Bucaramanga alrededor de un parque principal y todas esas cosas. El parque de Don Reyes González, un próspero comerciante bumangués que lo construyó en 1892. Desde 1910 se le conoce como Parque del Centenario. Es muy importante que la gente sepa que no existe un parque centenario, sino el Parque del Centenario, porque era el centenario de la independencia, de 1810 a 1910 cuando se inauguró. El Parque Romero fue construido en 1897, el de la Concordia en 1927. El Parque Bolívar se construyó en 1930 y su estatua, la estatua de Bolívar sentado en su trono, data de 1950. El Parque Camacho Carreño, en donde se encuentran los bulevares Bolívar y Santander, en su inicio, en 1951, por decreto de la alcaldía, se le llamó José de Jesús Trillo. Para quien no saben quién es el cura que fundó a Florida Blanca. Pero el 13 de agosto de 1952, por decreto se ordenó que llevara el nombre de José Camacho Carreño, un político conservador, gran orador en el Senado. Mediante el acuerdo 13 del 1 de julio de 1908, se autorizó al alcalde para negociar con el general Eliseo Camacho un terreno que reúne las condiciones para construir un parque al oriente de la ciudad, en el sector llamado el Llano de Camacho, lejos de la ciudad en esa época. El parque medirá 278 metros por el oriente y 208 metros por el occidente, 63 metros por el norte y el sur. Se llamará Parque de los Niños. El mismo acuerdo decreta la construcción de las vías para comunicar el parque con la ciudad, la prolongación de las calles segunda y cuarta, hoy 32 y 34, y la que partiendo del norte a sur del parque recorre el extremo oriente de la ciudad. Eso está bien escrito, ¿yo? El extremo oriente de la ciudad es lo que era hoy la carrera 27. En extensión suficiente para comunicarse con la Avenida del Sur, que también se le llamó después Avenida Siglo XX, que es la actual carrera 17, a fin de establecer un círculo de camino de rueda que tenga 3 estaciones: el Parque de los Niños al noroeste, el Parque Romero al sureste y el jardín o parque
porque así se le llamaba el Jardín de García Rovira al Parque García Rovira al occidente. La obra del Parque de los Niños se inició en septiembre de 1909 y vino, a como casi todas las obras en nuestro medio, a tomarse 3 décadas, cuando por fin la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga manejaba el ornato de la ciudad y terminó la construcción y se terminó el Parque de los Niños como lo conocemos hoy en día. Después se les agregaron los monumentos a Galán y últimamente se le colocó a las víctimas de la violencia oficial, esas cosas a los parques. En términos generales, como se dan cuenta, los parques son de antes de 1950. La mayoría de los parques de la ciudad fueron creados o inaugurados en esa época y desafortunadamente las zonas verdes después, por esas cosas de el apetito de los señores urbanizadores, han dejado la ciudad sin zonas verdes y no ha habido gobierno que intente detener esa situación. La ciudad que se llamó en su época la ciudad de los parques, hoy en día tiene muy pocas zonas verdes realmente, y eso está para que un plan de ordenamiento territorial o POT nuevo, moderno, tenga en cuenta que la ciudad necesita esas zonas verdes y que va a tener que, con el tiempo, la administración municipal adquirir terrenos única y exclusivamente con la finalidad de crear zonas verdes para que la ciudad sea más vivible, porque la reurbanización de nuestra ciudad, pues lógicamente solamente no tenemos sitio para extendernos, no hay terrenos para construir vivienda en la meseta de Bucaramanga, sino lo que hay y nada más, y debería tenerse en cuenta que necesitamos los parques, esas cosas. Es interesante que la gente recuerde las quintas, como la Quinta Nigrinis, que está a la salida de Pamplona, y otra serie de casas de ese tipo que se fueron desapareciendo y se fueron destruyendo, y con ello hemos ido borrando la historia de nuestra ciudad. Eso era un tema que quisiera que sirviera de apertura para que personas que nos siguen aporten datos para nosotros, entre todos los bumangueses, que acumulemos conocimientos sobre lo que fue nuestra ciudad, lo que hubo en la ciudad, y que por favor no olvidemos que tenemos que conocer la historia de nuestra ciudad para poderla apreciar y para poderla valorar. La ciudad necesita ciudadanos que la quieran, pero para que la quieran la tienen que conocer muy bien. Muchas gracias, los invito a que nos visiten y se suscriban en el canal del Servicio Cívico de Información de la Sociedad de Mejoras Públicas y que compartan nuestras producciones.